Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Qué placer tenerlos nuevamente por acá. Bienvenidos a todos los que poco a poco van llegando y se van uniendo a este live de cada jueves compartiendo con cada uno de ustedes. Y bueno, qué placer poderlos tener al otro lado del celular. Al otro lado están cada uno de los que apenas van llegando del trabajo, los que ya están descansando, los que se están relajando y los que se van preparando también para nuestro tema de hoy. Bienvenidos. Qué placer tenerlos a Mafe y Juanjo por acá y a todos los que poco a poco van llegando que estaremos recibiendo. Ya llega nuestra invitada que en instantes estaremos también haciéndole la invitación o haciéndole esa conexión para darle ese recibimiento. Mientras tanto, bienvenidos a cada uno de ustedes. Qué placer tener a Alexa Cárdenas 55 y bueno, desearles lo mejor en este jueves y también estar muy atentos y muy pendientes, que cada uno con sus preguntas, que cada uno con su participación también esté interactuando con nosotros. A Mónica García 93 también, que hace parte de esta noche, y todos los que, reitero, poco a poco van llegando y se van uniendo a esta conversación, a estas charlas con Pipe, que vienen cargadas también de mucha interacción entre cada uno de ustedes, sus preguntas, sus experiencias, sus anécdotas con nuestra experta de hoy que tendremos y que en instantes estará con nosotros. Bienvenidos, qué placer tenerlos por acá y qué feliz de poder compartir un rato agradable con cada uno de ustedes. Vamos a hacer el recibimiento entonces. Profesional de enlace corporativo que se encuentra con nosotros y que en instantes estará en poco llegando por acá, LRS 0405. Bienvenido, bienvenida, y damos el recibimiento entonces hasta ahora a Sandra Toro, orientadora familiar y también psicóloga sistémica, que hace parte del equipo de trabajo de enlace corporativo. Sandra, bienvenida, ¿cómo estás? Qué placer tenerte por acá. Hola, Pipe. Gracias. No es muletilla, pero el placer es mío. No te Gracias preocupes, por ¿me la escuchas invitación. bien? ¿Me estás copiando bien? ¿Todo se escucha bien? Todo perfecto. ¿Tú me escuchas bien? Sí, sí, un tricito de eco creo que de pronto debe ser por el sitio en el que estás, pero te estoy escuchando bien, no hay problema. Sí, y me hice en un lugar donde tampoco se escuchara mucho ruido. ¿Se escucha mucho eco? ¿Me cambio de No, lugar? no, no, el normal, lo importante es que te alcanzo a copiar bien, que tú me alcances a escuchar sin inconveniente y que podamos tener esa charla agradable contigo en esta noche. ¿Cómo va, Sandra? Muy bien, gracias a Dios. Con lluvia y con sol, bien, bien en el transcurso de lo que va día a día. ¿Tú cómo has estado? Gracias por darme la posibilidad de estar acá en este en vivo contigo y de esta charla que nos va a nutrir a todos. Bueno, no, gracias a ti por el tiempo, gracias a ti también por compartirlo con cada una de las personas que hoy nos están acompañando. Y yo sí quiero entonces que antes de iniciar con el tema, hagamos esa presentación y nos cuentes un poquito. Sandra Toro, orientadora familiar, psicóloga sistémica. Cuéntanos un poco esto de sistémica, de dónde viene un poco la labor que tú realizas en Enlace Corporativo. Perfecto. Bueno, como tú lo dices, soy orientadora familiar sistémica, que también es una rama de la psicología, por eso te digo también psicología sistémica, que es que mira todo el sistema familiar, mira al individuo a través del sistema por el cual viene, sus abuelos, sus ancestros, a qué grupo pertenece, y a partir de ahí es una base para empezar su camino de sanidad. Tengo también un camino recorrido de 12 años y una especialidad en el área de las adicciones, que es el servicio que presto para enlace corporativo como terapeuta en adicciones. Y este es como el recorrido y la trayectoria, Pipe. Bueno, perfecto. Hemos tratado o hemos nosotros presentado un tema relacionado y el tema es vivir a plenitud. Yo sí quiero que le hagamos la introducción a todas las personas que hoy nos van a acompañar y que poco a poco con sus preguntas, con sus anécdotas, con sus experiencias, se van uniendo con nosotros. Recuerde que nos pueden escribir en el muro o también lo pueden hacer en la caja de preguntas que está en la parte inferior derecha. Ahí pueden dejar sus preguntas relacionadas con el tema que tengan para Sandra el día de hoy. Cuando hablamos de vivir a plenitud, yo te pregunto, ¿es vivir felices completamente? ¿Es estar sin preocupaciones? ¿Es estar sin estrés? ¿Qué significa o qué poder tiene la palabra vivir a plenitud? Dame un segundo que hice algo aquí incorrecto con el Instagram. Ya, perfecto. Eh, qué buen apunte el que das cuando dices que la pregunta que si vivir a plenitud es vivir sonriendo todo el tiempo y felices, no, no es vivir a plenitud.
Cuando hablamos de vivir a plenitud es asumir la vida tal como se ha presentado y a partir de ahí comenzar un proceso de transformación a aquello que la vida nos ha dado, nos ha brindado y transformarla en una vida plena que tenga que ver con la aceptación, la sanidad y el estar presentes en el aquí y ahora, cumpliendo esa misión, cumpliendo esos objetivos, esa misión de vida, esos objetivos y esos planes y esas metas y ese proyecto de vida que hace que tu vida sea vital, que esté conectada a un propósito. Pero vivir la vida a plenitud significa transformar aquello que muchas veces la vida trae consigo, las heridas, los sucesos, las pérdidas, los duelos. Entonces, vivir a plenitud no es vivir todo el tiempo con una sonrisa, sino que es asumir también las emociones que hacen parte de nuestra humanidad, como la tristeza, como la rabia, como el enojo, como la alegría. Entonces, es saber vivir todas estas emociones e irlas enfocando en aquello en lo que hemos direccionado nuestra vida, ya sea un propósito de vida o un proyecto de vida. Perfecto. Antonio Orejuela por acá nos estaba saludando. Antonio, qué placer que nos estés acompañando, así todos los que se van uniendo poco a poco con nosotros. Yo creo que viene siendo como una meta. Digamos que es una meta cuando decimos vivir a plenitud, porque creo que la palabra plenitud es como que, lo interpreto yo y me corrige si de pronto me equivoco, Sandra. Cuando decimos plenitud es que no nos hace falta nada, que lo tenemos todo, que estamos tranquilos, que estamos felices, que estamos plenos. Es como pensar eso. Pero ¿cómo ir logrando esto cuando vivimos en un mundo que tiene cantidad de cosas que de pronto nos desordenan un poco y que nos hacen tambalear, nos hacen de pronto sacudir, de pronto tenemos encontronazos y de pronto tenemos situaciones que no podemos tener como tan bien presentadas y nos hacen caer de ese camino el cual nosotros estamos llevando para sentirnos un poco plenos? Claro, y está bien tu planteamiento porque alguien dice, bueno, ¿cómo vivir a plenitud si hay robos, si hay pérdidas, si se murió tal persona que amo, si hay heridas? Tendría que ver con la aceptación de que la vida implica también dolor. El vivir implica también un dolor, implica un esfuerzo, implica también que habrán muchas situaciones que no podemos controlar, las tragedias, algo que nos pasó hace 3 años, la pandemia. Entonces, situaciones que se salen de nuestras manos allí, y hay otras que sí podemos transformar, como las heridas, los sucesos, el dolor, muchos sucesos que ya dependen de la decisión que tomamos para sanar, pero hay otras que se salen del contexto. Entonces, vivir del control. Vivir a plenitud significaría, Pipe, la aceptación en primera instancia de que la vida se vuelve como una especie de reto en el cual cuando uno accede a estos juegos de que hay que superar obstáculos, o cuando hace estos caminitos, recuérdame cómo es que se llaman estos que tienen un camino que uno debe encontrar la salida. Eh, que, pero, Eh, pero ¿en qué Es un sentido? juego, hay unos juegos de papel muy de nuestra época que uno tiene que sortear las dificultades, se hace a lápiz y hay un camino que conduce y uno debe encontrar la salida. Ahí está Lica Paredes, nos dice laberintos, más o menos. ¿Será la palabra laberintos? Gracias, mi amiga Lica hermosa. Los laberintos, me ha salvado Lica. Los laberintos. Se volvería la vida como una especie de laberintos donde muchas veces vamos circulando ese laberinto en papel y encontramos la puerta cerrada y hay que buscar otra salida, hay unos obstáculos. Entonces es la aceptación de que la vida tiene obstáculos, de que la vida presenta situaciones que se nos salen del control y vivir a plenitud, la plenitud, desde este enfoque que le estoy dando en este en vivo, es eso, es aceptar la vida tal y como viene, ir
todos los recursos que hay en nosotros, en nuestra humanidad como ser humanos, colocarlos al servicio de esa solución, de esas dificultades y tropiezos que se presentan para encontrar la salida y llegar a ese punto donde se logra superar el laberinto. Pero en el caso de la vida, pues no sería como encontrar solamente un punto, sino que es constantemente también estar sorteando dificultades. En algún momento, todos tenemos momentos en que no se presentan dificultades, en que todo está tranquilo, se dio el ascenso en el trabajo, aumentaron el sueldo, la relación de pareja anda de maravilla, el hijo se graduó, mejor dicho, no falta sino que se gane la lotería. Cambio de auto, todo se está dando y perfecto, perfecto. Es disfrutarse tanto ese momento como otro momento en que no van a resultar el ascenso, quizás no va a resultar ese trabajo, la relación de pareja va a tener dificultades. Allí no habría un disfrute desde el placer, pero sí una situación que desde la plenitud de aceptar la vida con dificultades es, la acepto y ¿qué puedo hacer? ¿Qué recursos puedo buscar desde la terapia, desde la espiritualidad, desde un libro, desde un arte? ¿Qué recursos tengo para poder superar esas adversidades que se presentan en el momento? Y poder, incluso, Fife, a partir de esas dificultades, vivir a plenitud la dificultad. Sonaría como que, ¿cómo voy a vivir a plenitud la dificultad? Y se vive a partir de la aceptación, porque plenitud tampoco es que sea, como lo planteamos en un principio, un goce perfecto. Lo planteo desde la aceptación, desde el rechazo es más doloroso. Bueno, yo sí quiero que puntualicemos mucho esa palabra, Sandra, porque la has venido repitiendo y creo que igual como lo has venido también contando, hace parte esencial de ese punto del tema de hoy. Aceptación, pero ¿cómo llegar a aceptar las cosas? ¿Cómo llegar a aceptar? Y te coloco ejemplos. Uno puede entender que en la vida uno puede tener montaña rusa de que a veces va a tener altos, a veces va a tener bajos. Eso uno lo puede entender porque hace parte de lo que muchas personas y en casa, todos lo mantenemos leyendo muchísimo. Pero ¿cómo hacer cuando uno dice, bueno, mientras yo lo entienda, porque no me ha pasado a mí, pero cuando me pasa por más aceptación que quiero o que intento, es complicado simplemente decir, ah, no, sí, lo acepto. ¿Cómo llegar a plantearse este punto de aceptar cada una de las cosas que nos pasa para comenzar a entender y para comenzar no quedarnos en el señalamiento, en la culpa, en el problema, en el hueco en que nos caímos? ¿Cómo aprender a aceptar precisamente cada una de las cosas que nos pasan? La aceptación tiene un proceso y es muy individual. Algunas personas, por su estructura de personalidad, tendrán más como esa habilidad para aceptar esos sucesos, sea desde una pérdida, sea desde otro ámbito de la vida que le impacte. Tendrá esa habilidad para poder que el tiempo sea más corto en aceptarlo, para otros será más largo. Entonces, partamos de que es un proceso muy individual. Y segundo, ¿cómo aceptarlo? Yo creo que cuando uno se ve inmerso en una situación en la que está girando y que no puede avanzar y que se ve allí desde la negación, la frustración, la depresión, el enojo, hay que buscar ayuda. Y es lo mismo que te decía ahorita en un principio. Hay que buscar alternativas. La terapia es una alternativa muy beneficiosa para el ser humano. Es algo como cuando te duele una muela, cuando a alguien le duele una muelita o un diente, pues no se va a quedar quejándose todo el tiempo y diciendo, esta muela, sino que va y busca al odontólogo y busca ver, quizás al principio se colocará algunas medicinas de la abuela, pero como pañitos de agua tibia. A veces cuando nos cuesta aceptar una situación, le colocamos pañitos
Algunas personas recurren a contárselo a algún amigo, otros que no es un pañito, y allí ya entramos en otras preguntas, Pipe, recurrirán al alcohol, recurrirán al casino, entonces ya no le están colocando pañitos a ese dolor, sino que lo están escondiendo. Ya vamos a entrar como a otro tema, ¿no? Lo están Sí, sí, escondiendo. sí. Entonces, pero la terapia, Pipe, siempre es una posibilidad. Así como buscamos el odontólogo para el dolor, debemos de buscar al terapeuta, al psicólogo, al orientador familiar, al psiquiatra. Hay muchos psiquiatras con enfoque en psicoterapia para hacer un proceso. Si la persona le cuesta dar ese paso, también hay muchas personas que desde lo espiritual gestionan sus procesos de aceptación. Entonces, concluyo, para algunas personas es más fácil, para otras tomará un tiempo, pero cuando vemos que hay una situación que no podemos aceptar, hay que buscar ayuda. Hay que buscar quien no coloque pañitos de agua tibia, sino que ayude a procesar esa situación para que pueda haber una aceptación y de ahí otros pasos para poder seguir su vida y llevarla a plenitud, a un estado de plenitud a pesar del dolor que se atraviesa. Otro de los puntos que tocaste ahora y otra de las palabras que repetiste fue perfección o algo perfecto. Hay personas que viven marcadas por esto, viven marcadas porque todo tiene que salir perfecto, porque su trabajo tiene que ser perfecto, porque sus relaciones tienen que ser perfectas, porque todo lo que lo rodea, incluyendo las personas con las que están, deben ser perfectas. Este cuento, y te lo voy a decir a término muy personal y ya tú lo enlazas con el tema del día de hoy, pues a término personal, yo siempre he dicho que la perfección es como una utopía, que la perfección termina siendo como un estado que uno crea, pero que no existe. Lo digo yo a término personal. Pero entonces, enlazado con este tema y enlazado con lo que estamos hablando, Sandra, ¿cómo hacer para las personas que de pronto constantemente están repitiendo y constantemente se están metiendo a la cabeza esa palabra? Perfección para estar bien, para estar felices, para estar plenas. Yo estoy de acuerdo contigo y creo que ese enfoque de la perfección también puede hacer muchísimo daño, que también estaría como un poco ligado a una frase que escuchamos continuamente, pues respeto mucho los enfoques de cada persona, pero una frase que se escucha constantemente es, venimos a ser felices. Entonces, wow, entonces yo estoy triste, se me murió alguien o se murió la mamá o terminé mi relación, entonces, o sea, venimos a ser felices, o sea, ¿yo a qué vine si estoy triste? Entonces es como una negación a unas emociones que hacen parte de la humanidad, que hacen mucho daño. Eh, que ese venimos a ser felices viene ligado a lo que tú planteas de la perfección. Todo es perfecto, el matrimonio perfecto, la casa perfecta, la figura perfecta, el hijo perfecto. Y cuando tu hijo no es perfecto, entonces creo que esto no permite vivir a plenitud porque en algunos casos que no funcionen las cosas como con esa expectativa que tienen las personas, pues van a entrar en negación, que es lo contrario a aceptación, y en mucho dolor. No quiero decir con esto que nosotros no nos esforcemos por vivir bien, por tener una familia armoniosa, por tener una relación armoniosa, ser excelentes en el trabajo, pero hacer perfectos o esto que nos ha hecho daño no sé si es de la rama de la psicología, no es de la rama de la psicología positiva, es un enfoque que a veces se ha confundido con la psicología del positivismo, que es tenemos que estar felices, todo es sonrisa, todo sonríe en todo momento y podemos con todo, a veces no podemos con todo. Vino la pandemia y nos tocó cancelar los viajes, encerrarnos, trabajar virtualmente, acepto que eso es lo que hay y transformo lo que pensaba que podía hacer o la expectativa que tenía. Entonces, creo que, y estoy de acuerdo contigo, que esto
creer que todo debe ser perfecto, pues no deja vivir a la vida a plenitud, porque el enfoque en que estoy dándole a este en vivo es que la plenitud tiene que ver con aceptar que la vida trae sus dificultades. Mira que tú decías ahora que cada quien lleva su proceso y cada quien busca la manera de ir creando o de ir llegando a esa plenitud. Yo te pregunto, Sandra, a nivel psicológico, a nivel de las terapias, a nivel de lo que tú desarrollas, a nivel de tu experiencia, ¿se podría cuantificar un tiempo para que las personas lleguen a ese estado o lleguen a ese momento? ¿O eso prácticamente es imposible y depende de demasiados factores externos y obviamente de cómo la persona misma esté generando este tipo de situación o este tipo de estado? Es un proceso muy personal, es un proceso muy personal. Hay gente que, como te decía ahorita, por su estructura de personalidad le cuesta avanzar, le cuesta dar como el paso en su proceso. Entonces, es un proceso demasiado personal y allí es donde viene como la intervención muchas veces de otros profesionales, como la psiquiatría, de igual manera la sanidad y tener una vida a plenitud, también desde el enfoque en que trabajo, es algo muy holístico, es algo muy desde muchas áreas, desde el área espiritual. De hecho mi enfoque es un enfoque basado en tripartita, mente, cuerpo y espíritu. Trabajar la mente, el cuerpo y la espiritualidad. Entonces, muchas veces no solamente con la terapia, sino que la persona debe recurrir a un médico, a unas terapias deportivas. En Enlace tenemos terapia deportiva, que pronto tendrás por ahí, creo, de invitado al profesor. Entonces, es un enfoque desde varias áreas cuando alguien no logra cómo avanzar en sus procesos de sanidad para lograr tener una plenitud en su vida. No habría un tiempo, Pipe. Perfecto, para que muchos, porque es que ese es el cuento de que no sabemos y no somos pacientes en los procesos. Creo que ese es uno de los grandes problemas también que tenemos los seres humanos, que a veces queremos todo para allá, que a veces queremos que todo como de pronto ir a un supermercado y comprar ese proceso, comprar esa plenitud y decir, me puede vender 500.000 pesos de plenitud y sabiendo que eso no es algo como que se consiga de la noche a la mañana y requiere ir llevando todo un proceso de muchas cosas que nos afectan y que muchas cosas que tienen que ver. ¿Cómo entonces, porque ahora nos estabas contando si ese proceso a nivel de la pandemia, todo lo que se ha venido enfrentando uno en los últimos años, que son cosas que no se esperan y que simplemente nos caen y tenemos que saber cómo enfrentarlas y tenemos que saber cómo aceptarlas? Pero Sandra, ¿cómo hacer entonces para uno no lograr desestabilizarse tanto? Porque muchas personas entraron en un nivel de depresión grandísima con el cuento de estar encerrada, de estar en la casa, de tener que usar tapabocas, de tener que aislarse, y generó también problemas y hemos visto que ese tipo de problemas son muy relacionados con de pronto enfermedades como el cáncer, que si te coge bajo en defensas a nivel mental, y el COVID era prácticamente eso, si te cogía bajo a nivel mental, te pateaba más. Entonces, ¿cómo hacer para llevar de una manera un poco más estable ese tipo de cambios tan abruptos como los que suceden o nos han sucedido últimamente? Cuando nombraste lo del supermercado de comprar 500.000 pesos de plenitud, quiero también como aportar esto, y es que la plenitud no se puede, o sea, primero pues que no se compra, no se construye. Y segundo es que la plenitud para ti puede ser diferente a la mía. De pronto vivir en plenitud para mí es tener un espacio campestre, yo qué sé, estoy dando ejemplos, y vivir mirando la montaña. Para ti no, estar en la ciudad, en Nueva York, y sortear las dificultades que presenta una ciudad como Nueva York. Entonces uno no podría decir que la plenitud está en un esquema rígido. Ya llegué a la plenitud. O sea, cada uno va determinando, por eso hablaba del proyecto de vida, de la misión de vida, cada uno va determinando qué es la plenitud para él, pero es sentirse conectado con la vida, sentirse conectado con la vida y poder disfrutar de cada suceso que la vida te presente,
a veces desde la resolución, porque esos sucesos pueden ser dolorosos, o también desde la satisfacción de lograr algunas metas. Entonces, la plenitud no es que sea algo que esté marcado en unos puntos específicos, ¿sí? Bueno, yo Bueno, sí me quiero que parece para las personas que nos acompañan esta noche, plantearles una pregunta y con base en su respuesta, pues ir también generando una interacción con cada uno de ustedes. Voy a plantear la pregunta, tú me dices si de pronto está mal planteada o la organizamos, pero mi pregunta sería, ¿qué tan plenos se sienten ustedes? ¿Qué tan plenos a nivel de lo que han hecho, a nivel de lo que hacen, a nivel de lo que los rodea? Todos los que nos están viendo, ¿qué tan plenos se sienten a nivel de tranquilidad, a nivel de recibir cada una de las cosas que los rodean? Porque creo que también es importante, Sandra, que uno mismo como que se enfoque y uno mismo como que se autoexamine, se autorregule en ese tipo de cosas y uno mismo sea el que diga, bueno, me falta esto, estoy a este nivel, estoy a este otro, me falta de pronto llegar a un punto. Creo que eso lo debemos hacer constante porque es vital lo que tú me estás diciendo, que se requiere un aporte y se requiere una terapia, se requiere ayuda profesional cuando se están generando inconvenientes, pero creo que el botón principal a la hora de ejecutar cada una de las cosas que tenemos que hacer, lo tenemos nosotros mismos y nosotros mismos somos los que tenemos que saber en qué estamos fallando, en qué estamos acertando y qué es lo que tenemos que regular y qué es lo que tenemos que hacer por nuestras vidas. perfecto, Pipe. Claro que sí, me parece chévere esto que nos puedan escribir y plantearnos preguntas y también lo que tú planteaste de qué tan plenos se sienten, ¿cierto? Sí. Entonces Me esperemos parece. ahí poco a poco nos van escribiendo y vamos recibiendo cada uno de los mensajes que los pueden hacer en el muro o lo pueden hacer en la parte inferior derecha. Ahí está la caja de preguntas si quieren de pronto que no los identifiquen, quieren hacer su comentario de manera incógnita. Tú ahora me estabas tocando un tema, Sandra, relacionado con adicciones o de pronto con salidas que pueden tener las personas a la hora de tener inconvenientes. ¿Cómo hacer el manejo de no dejarse llevar por estas cosas externas que en vez de ayudarnos, nos pueden hundir mucho más a la hora de sentirnos plenos? Claro. Eh, Cuando recurrimos a adicciones, a comportamientos compulsivos, a comportamientos destructivos, a vivir una vida dentro de la emoción de la ira, de la rabia, cuando no estamos a plenitud, para seguir utilizando el tema, la frase hoy de nuestro en vivo, pues podemos caer en estas compulsiones que lo que hacen es cerrar el entendimiento y aparentemente tapar el dolor, porque el dolor sigue allí, congelarlo y proyectarse hacia comportamientos que en últimas serán más destructivos y aumentarán ese dolor o esos vacíos que están allí, que no se han resuelto. ¿Cómo hacer? Dices tú, Pipe. Y volvemos al principio, es aceptar de que hay algo que no nos deja vivir en plenitud, que hay algo que se volvió la piedra en el zapato, que hay algo que no deja avanzar en los proyectos, que hay una situación que no deja que te conectes con el aquí y el ahora, que también es un enfoque de mi terapia, es el trabajar lo que hay en el estado, en el momento presente. Y uno no puede vivir el momento presente cuando uno está congelado o está anclado a sucesos dolorosos. No puede vivir a plenitud, que también este es un significado de vivir a plenitud, vivir en el aquí y en el ahora. Yo no puedo estar quejándome de que hubo una pandemia y no pude ir a Nueva York a pasear, porque ahora es un ejemplo, porque eso ya pasó, claro, la pandemia nos cambió a todos, cambió muchos estilos de vida, pero entonces cuando acepto que eso es lo que hay, puedo disfrutar de las cosas que se me presentan en el momento presente. ¿Cómo hacer? Vuelvo al mismo punto, buscar ayuda. Primero, la aceptación
tengo una dificultad, no estoy viviendo plenamente, siento que este problema me quita la energía, siento que este problema no me da un enfoque para cumplir mis sueños, siento que no estoy vibrando en armonía, no estoy viviendo a plenitud. Porque lo mismo que decíamos, inclusive en sucesos de dolor, uno puede decir, ok, amo la vida y esto pasará. Y esto pasará, este suceso de extrañar, este suceso inclusive de enfermedad o de enfermedad de un ser querido. Entonces, siempre el punto para vivir a plenitud es la aceptación de que hay situaciones, primero, que se salen de nuestro control y segundo, que debemos buscar ayuda, aceptar que nos está interrumpiendo la plenitud y buscar ayuda para poder tener alternativas de sanidad o de caminos a tomar o de cambios o de resolución de conflictos. Y esto lo encontramos Sandra, en la terapia. por acá, por ejemplo, nos dice Julio Campo, como dice el libro, es una vaca mental. Nosotros mismos tenemos el control de nuestras afecciones y decisiones. Ahí importante aporte el que nos hace Julio. Y te iba a decir algo, Sandra. No sé en el aspecto psicológico y en el aspecto de toda la experiencia que tú tengas, si la plenitud está ligada con las creencias religiosas y con el enfoque religioso que pueda tener una persona. Esto va ligado, digamos, y respetando las creencias de cada una de las personas, ya sea el más creyente, ya sea el menos creyente, cómo manejar también ese proceso, porque pues muchos dirán, ah, no, yo me siento pleno porque siento a Dios conmigo, otros dirán, pues no, el único pleno que tengo que sentirme soy yo por encima de cualquier energía y por encima de cualquier situación. ¿Qué tan ligada está el aspecto de creencias, el aspecto de la espiritualidad con este tema? Bueno, desde mi enfoque para mí es súper importante el tema espiritual. Desde el enfoque en que trabajo creo que es muy difícil vivir a plenitud si no nos conectamos con la parte espiritual. Y aquí, como tú lo dices, no estoy hablando de religiones, ni del budismo, ni del catolicismo, ni del cristianismo, no, estoy hablando del espíritu, de poderse conectar con el sentir, de poder resolver. De hecho, la aceptación es una cualidad espiritual, por eso hay personas que les cuesta un poco más. Y esa parte espiritual es fundamental en la sanidad, porque permite soltar, porque permite conectarse. Hay un enfoque, por ejemplo, desde la meditación, que no hablamos de religiones, pero sí de la conexión con el ser a través de la respiración, de qué estoy sintiendo. Inclusive, tú ahora me preguntabas cómo aceptar eso tan difícil para algunas personas o para nosotros mismos. La parte de la meditación, Pipe, brinda unas herramientas para la aceptación maravillosas, en las cuales cuando trabajamos la respiración consciente, cuando acallamos nuestra mente a través de la respiración consciente, cuando tenemos un espacio para estar con nosotros mismos, podemos aflorar muchas cualidades que solamente vendrán a través del espíritu, como la aceptación, como la paz, como mirar las cosas con más calma, como dejar la prisa para lograr lo que se quiere, sino aceptar el aquí y el ahora. Y así como hablo de la meditación, también puede ser desde una práctica religiosa, desde una creencia, desde un enfoque espiritual. Para algunos para algunos de nosotros será desde el cristianismo, para otros será desde el catolicismo, para otros desde el budismo, y esas, o sea, si miramos la filosofía, las lecturas espirituales, todas hablan de un lenguaje muy similar. Hablan de paz, hablan de ayuno, hablan de meditación, hablan de conexión, hablan de silencio. Entonces, creo que la parte espiritual es fundamental en llevar una vida a plenitud, porque desde la materia, pues, estamos muy vulnerables, Tú ahora iniciando esta charla que tenemos contigo,
Hoy nos acompaña Sandra Toro, que es orientadora familiar y psicóloga sistémica. Yo sí quiero que hagamos esa diferencia porque tú contabas o tocabas el tema de la palabra felicidad. Felicidad, plenitud. ¿Pueden ser similares estas palabras o es confusión de las personas? La persona que logra estar no feliz completamente, sino logra un nivel de felicidad o por lo menos de estabilidad adecuada, ¿se puede sentir plena? O sea, ¿tienen que ver, tienen similitud o simplemente es un enfoque erróneo que pueden tener las personas? Pensar que la felicidad es igual que plenitud, Pipe. Sí. Sí, pues yo creo que son dos palabras muy diferentes porque la felicidad es una emoción y las emociones son cambiantes. Entonces viene un suceso, nos ganamos la lotería y estamos felices. Entonces corresponde más muchas veces a las circunstancias. Si hay una pérdida, si hay un problema de pareja, pues yo no puedo decir que en mi emoción me siento feliz, me duele. La persona tiene un dolor y también es válido sentir tristeza y dolor. La plenitud tendría que ver más cómo asumir esas circunstancias que llegan, que son diferentes. Ya es como Ujú. como un camino a seguir. Nadie también, ninguna persona quizás se sienta plena cuando su familia se está destruyendo o se está separando. Tiene dolor, pero desde la aceptación que la vida tiene dificultades, subes altos y bajos, pues va a tener más calma y va a tener más plenitud, no felicidad, va a estar muy triste, muy acongojada, pero más plenitud al aceptar una circunstancia que no era su objetivo, tener una familia que se rompió. No era su proyecto de vida, no era su enfoque, no era, como dijimos ahorita, sus objetivos o sus planes, pero sucedió. Entonces, desde la plenitud, desde el dolor, puede gestionar, puede buscar ayuda y vivir su dolor que hace parte de las emociones, así como la felicidad. Mientras que la felicidad es un estado, es un estado. Yo ahorita me siento muy plena hablando contigo y compartiendo aquí con las personas que nos acompañan, pero no siento como es plena, pero así esa felicidad que esté aquí riéndome, pero me siento muy a gusto y agradecida. Entonces creo que son conceptos muy diferentes. Bueno, interesante que tú hagas esa salvedad porque, reitero, se pueden generar o pueden tener confusiones a la hora precisamente de marcar términos. Y es que hay palabras que son muy interesantes y son muy importantes y tú las acabas de decir o nos las está reiterando. Por ejemplo, Lica Paredes, el agradecimiento es fundamental para ver las cosas maravillosas que nos rodean. Y esa palabra agradecimiento es algo que, bueno, muchos la ligarán directamente con a nivel espiritual, agradecer por todo a alguien o a una persona, a un ser supremo, pero el agradecimiento es también aceptación de muchas cosas, termina siendo también aceptar el hecho de agradecer todo lo que nos pasa y muchas personas piensan que uno solamente debe agradecer o uno solamente agradece lo bueno cuando también tenemos que agradecer lo malo, entre comillas, que nos sucede y que nos pasa a diario. Y es difícil lo que tú estás diciendo para algunas personas y para nosotros mismos. Decir, bueno, estoy agradeciendo entonces que se murió mi gato, pero solo ese entendimiento de agradecer aquellas cosas que no nos gustan tanto, creería yo que se puede conseguir a través de la espiritualidad. Desde nuestra carne es muy difícil. ¿Cómo voy a agradecer que, no sé, que se murió alguien que amo? ¿Cómo estás allí? Ok, vi como congelada un poquito la imagen. Solamente desde la conexión con lo espiritual, con el alma, con la esencia, puedo entender ciertas circunstancias de vida que no me traen felicidad, pero que las puedo agradecer, aún sin que me traigan felicidad. Y sí, como dice Angélica, Lica Paredes, creo que es un punto que uno, si tú me preguntaras ahorita, bueno, dame pasos para llegar a la plenitud. Creo que uno de los que dice Angélica es ese, el poder estar agradecidos, el agradecer
cada mañana o cada noche por la cama calientica, por el café, por el abrazo del hijo, por la llegada de los padres, no sé, por tantas cosas que cada uno para esa persona es importante, que para el otro serán otras cosas diferentes, pero que pueda agradecer en el aquí, en el ahora lo que hay, que ese es básico, el aquí, el ahora sería el segundo punto, agradecimiento y vivir el aquí, el ahora, porque el vivir el aquí, el ahora nos permite contemplar lo que hay y dejar de anhelar lo que pasó, lo que no pudo ser, y también el aquí y el ahora no nos lleva hacia la ansiedad que puede ocasionar. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar si sube el dólar? ¿Qué va a pasar si no sube, yo qué sé, el sueldo mínimo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi hijo? Entonces, eso nos genera mucha ansiedad sin dejar de trabajar en unas proyecciones y en unas metas, pero estar conscientes que de alguna manera lo que tenemos es el aquí y el ahora. El mañana es incierto y lo pasado que nos ha dolido, pues ya pasó y hay que mirar estrategias para afrontar eso que nos dolió. Tampoco es, Pipe, negarlo, tampoco negar que unos sucesos del pasado dolieron y que aún afectan en el presente. No podemos negarlo y decir, no me afectó esa traición del esposo, o no me afectó ese sueldo, ese robo que me hicieron, ¿sí? Hace parte de su historia. Pero trabajar en el aquí, en el ahora, ¿cómo puedo hacer para ahondar en la aceptación y que ese suceso que me afectó cada vez me afecte menos, o incorporarlo en lo que es mi biografía de vida? Hay un ejercicio muy interesante que los terapeutas colocamos en este camino a la sanidad, y es uno que yo coloco, y es: escriba su autobiografía, escríbala desde el proyecto sentido, y es desde antes de que nacieras. ¿Cuál era el proyecto de tus padres? Tener un hijo. No, nunca tener hijos. Escríbalo y comience a mirar esa biografía, esa autobiografía, esa vida propia. ¿Qué ha pasado? Señale lo que le ha dolido. Trabajemos lo que le ha dolido. Vamos a transmutar, vamos a gestionar. Entonces, yo no puedo negar mi autobiografía. Yo no puedo comenzar a escribirla, aunque también habrán protocolos o terapias que quizás se puedan cambiar algunas cosas en esa autobiografía como para transformarla, pero yo no puedo negar de dónde vengo, no puedo negar mi historia dolorosa. Duele, y no está mal que duela, pero no se puede vivir a plenitud cuando nos quedamos congelados en ese dolor, y allí es importante la espiritualidad, el conectarse con el aquí y el ahora, el agradecer, el hacer ejercicio, inclusive hasta el comer bien. Mira que haciendo la investigación para el live de hoy, para la charla que iba a tener contigo, Sandra, me encontré muchas partes que ligaban el vivir a plenitud también con el vivir sin pensar. ¿Por qué está ligado a eso? Vivir sin pensar, tú lo tocabas ahora, vivir en el hoy, en el ahora, en el presente, pero tal vez eso de vivir sin pensar, yo creo que cuesta tomarlo como tan sencillo. Yo sé que muchos dirán, no, pues ¿cómo voy a ejecutar o cómo voy a tomar decisiones sin pensar en lo que pudiera pasar, en lo que podría afectarme? ¿Cómo entonces hacer esa conexión? Porque sí me parece curioso que vivir sin pensar sea algo parecido a vivir a plenitud. Bueno, nosotros somos seres pensantes, los humanos, esto también nos diferencia de los seres animales, y es que pensamos, gestionamos, resolvemos. Bueno, los animalitos también resuelven, pero nosotros somos seres pensantes, y esto nos permite también hacer procesos. Quizás en lo que leíste de no pensar, de que vivir a plenitud es no pensar, quizás es no dejar que la mente tome el control de nuestra vida. Yo en consulta muchas veces digo que la mente es la loca de la casa, porque la mente, si no la educas, está... Y los servicios, y mi esposo, y el perro, y el gato, y no sé qué más. Entonces, si nosotros no logramos tener un control sobre nuestros pensamientos, pues se vuelve muy tormentoso. Y quizás
no sé el artículo o qué te apareció allí dentro de la búsqueda que hiciste, quizás a eso se refería lo que leíste, o así lo enfoco yo, de tener una educación de la mente, no dejar que la mente tome el control, sino de tener nosotros control sobre nuestros pensamientos. Porque inclusive algo que se está sufriendo ahorita mucho, que casi que yo digo que es como una pandemia, y es la ansiedad, es eso, Pipe. Es dejar que el pensamiento llegue de manera descontrolada. Y allí en el pensamiento está lo que pasó y lo que va a pasar. Entonces, por allí en algunas noticias que la Tercera Guerra Mundial, entonces imagínate si ahorita nos ponemos a pensar sobre, no, qué va a venir y las otras pandemias, creo que se dispara unos estados de ansiedad muy fuertes. ¿Qué puede pasar conmigo? Entonces, allí yo creo que sería lo que leíste, no pensar tanto, sino enfocarse en el aquí y en el ahora, pero sí somos seres pensantes, sí somos que generamos pensamiento, resolución. Entonces, es controlar nuestros pensamientos y no dejar que ellos ronden, como yo digo, como la loca de la casa, que es un decir popular, que corre para aquí y para allá y habla sin control. Entonces, cuando dejamos que ella tome el control, pues ella va a lanzar pensamientos sin control y va a ser muy complicado conectarnos con el aquí y el ahora. Estoy contigo, charlando muy rico, hablando de un tema de la vida, de vivir a plenitud, acompañados de las personas que están aquí. Dice saludos, doctora Sandra, desde Cali. Entonces, estoy en el aquí y en el ahora. No estoy pensando en otras cosas del mañana, ni que ayer llovió y pasó ciertas cosas. Y sería eso en cuanto, así lo tomaría yo como lo que leíste, de no pensar. No, me parece interesantísima la explicación que estás dando. ¿Por qué? Porque eso es como si yo estuviera hablando contigo, como tú lo dices, y estar pensando en el problema que tuve esta mañana en el trabajo, en la obligación que tengo que hacer mañana, en que no tengo tiempo y que tengo que hacerlo lo más rápido posible. Entonces no me voy a concentrar en lo que me está diciendo Sandra, ni en lo que me está diciendo Pipe, ni en lo que dicen cada una de las personas que nos aportan. Creo que es como enfocarse, más que dejar de pensar, es enfocarse en lo que uno está haciendo. Y tú lo dijiste, la aceptación, saber ejecutar cada una de esas cosas. Y por acá también hay un aporte que nos hace Totus Tus Terapia Alternativa, que dice: el simple acto de abrir tus ojos es en un nuevo amanecer. Eso también hace parte de los agradecimientos. Y nos complementa diciendo: el ni pensar se refiere a soltar y dejar fluir las situaciones que no tenemos el control. Solo se puede hacer y pensar en lo que yo puedo hacer. O sea, son aportes que nos hacen cada una de las personas, y creo que es más como ese enfoque general que queremos nosotros darle, que tú quieres darle a cada una de las personas que nos acompañan hoy cuando estamos hablando de vivir a plenitud. De hecho, Pipe, perdón, la obsesión, que son dos componentes de la adicción, obsesión y compulsión, de hecho la obsesión es eso, es dejar que el pensamiento tome el control. La obsesión tiene que ver más con la mente y la compulsión más con la acción, con la repetición. Entonces, cuando vivimos en pensamientos continuos sobre un mismo tema, estamos en obsesión y no nos permite vivir a plenitud. Entonces, estoy obsesivo pensando y pensando en un mismo tema. Sea un tema que me aparte de lo que me duele, o sea el mismo tema que me lleva a lo que me duele. Es obsesión. Y ahí viene lo que tú nombraste de los pensamientos. Entonces, otro punto que aquí los hemos ido sacando muy chévere es no dejar que la mente tome el control. No dejar que la obsesión dañe tu momento presente para vivir a plenitud. Bueno, para ir redondeando, Sandra, para ir nosotros no descubriendo ni solucionando, porque acá no solucionamos problemas, sino que simplemente planteamos las situaciones y cada quien va ejecutando. Algunos dirán, bueno, tengo que cambiar esto. Algunos dirán, necesito buscar ayuda, necesito buscar personas que me ayuden a enfocarme en lo que necesito. Pero entonces, para entrar en esa, como quien dice, sinopsis del tema de hoy, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Ejecutar de manera inicial cada uno de nosotros para comenzar
a enfocarnos y entender o por lo menos ejecutar el hecho de vivir a plenitud? Ok, ejecutar. Entonces vamos a retomar lo que hemos dicho en todo este en vivo. Y es no dejar que los pensamientos tomen el control, trabajar, y los pensamientos se pueden trabajar a nivel de la terapia y sobre todo de la meditación. La meditación para mí dentro de mi proceso, dentro de los procesos que acompaño, la meditación es una de las herramientas que aconsejo a mis consultantes. Y si no se conectan con la meditación, con una vida espiritual que tiene que ver con inclusive tiene que ver con el ayuno, que creemos que solamente está ligado al cristianismo y no, el ayuno está en muchas culturas espirituales. El ayuno ayuda a bajar la parte en que estamos centrados en el dolor físico, en las emociones, en el ego, en las expectativas, y nos lleva a conectarnos con nuestro interior. Entonces, conectarnos, a ser agradecidos, conectarnos con nuestra parte interior, con nuestra espiritualidad. Vivir de una manera saludable también ayuda a vivir a plenitud, porque es muy difícil tener plenitud cuando estoy maltratando mi cuerpo en alguna área. Es decir, y no es desde la moral ni desde el juzgar que lo estoy diciendo, pero es cierto, si yo todo el tiempo estoy expuesta, si la persona todo el tiempo está expuesta al consumo de cigarrillo, de alucinógenos, de marihuana, de alcohol, de no comer, entonces son conductas que no van a tenerlo viviendo en plenitud. Porque el enfoque en el que estoy hablando aquí es un enfoque mente, cuerpo y espíritu. Entonces, cuidar también nuestros estilos de vida nos permiten vivir a plenitud. Independiente de los gustos en alimentación o en dietas, aquello que nosotros cuidamos es lo que permite que esté equilibrado. Entonces, yo no puedo hablar de vivir a plenitud si no me amo, si me estoy maltratando, sea desde los excesos o sea desde el abandono a sí mismo, a través de una mala alimentación, a través de unos hábitos no saludables, a través de no dormir porque estoy en las pantallas toda la madrugada, luego excedo en mis fuerzas, no descanso. Entonces, ese también sería un componente, Pipe, fundamental para una vida a plenitud, amarse a sí mismo. Amarse, tener un respeto por la integridad, por el espíritu, por la parte corporal, por la parte médica, por la parte física. Entonces creo que también allí nos iríamos más largo y es bueno, cómo estoy cuidando de mi cuerpo, estoy haciendo ejercicio, estoy comiendo saludable, estoy respetando mis horas de sueño, porque puede que uno esté muy conectado con lo espiritual, de pronto los yogas allá en el Himalaya lo logran a veces sin comer, genial, es la cultura, pero si estoy muy conectado o estoy yendo mucho a terapia, pero no estoy comiendo, no estoy cuidando mi cuerpo, pues de alguna manera el cuerpo también va a hablar y no vamos a sentir plenitud con los procesos del día a día. Bueno, para tener en cuenta cada uno de estos puntos que acabas de decir, Sandra, y reitero, la invitación que siempre hacemos a todas las personas que nos siguen, porque muchos, y reitero lo que dije anteriormente, que nosotros somos los que tenemos el interruptor principal de si queremos hacer algo o no queremos hacerlo, si ponemos de nuestra parte o no ponemos de nuestra parte, pero hay muchas personas que requieren ese tipo de ayuda, ese tipo de terapias, ese tipo de experiencias que le pueden brindar profesionales como tú y todo el equipo de trabajo de Enlace Corporativo. ¿Cómo hacen las personas entonces para conectarse contigo, para conectarse con Enlace Corporativo y para estar pendientes de pronto de ir enfocando cada una de las cosas que los está afectando, buscando precisamente solucionarla y ya generar una vida mucho más plena? Bueno, perfecto. Yo hago parte del equipo Enlace Corporativo. En este momento estamos haciendo este en vivo a partir del Instagram de Enlace, entonces allí se pueden unir, pueden hacer preguntas, pueden escribir por el interno
para que si desean pues una consulta la puedan adquirir a través del Instagram y ya también desde mi contacto, no sé, estoy en Facebook, yo no manejo mucho las redes, estoy en Facebook como Sandra Toro, Salud Psicológica. Perfecto, ahí pueden encontrarte, pero lo más importante, canalizar toda la información a través de las redes sociales de Enlace Corporativo, que tanto en Facebook como en Instagram pueden ustedes dejar su mensaje y pueden dar, como quien dice, esa pregunta, porque pues uno tiene que hablar cuando uno siente algo, cuando uno siente un dolor. Eso es como cuando uno va al médico y uno se queda callado porque no le duele nada y uno dice, no, todo está bien. Si uno no dice algo, si uno no dice lo que le afecta, si uno no dice lo que siente, si uno no dice lo que de pronto tiene ahí como esa duda de que se pueda resolver, pues creo que ahí sí no va a lograr absolutamente nada. Entonces creo que ese aporte valioso que nos has brindado hoy, Sandra, hablando hoy de vivir a plenitud, creo que cada una de las personas lo va tomando, lo puede ver posteriormente en el like que queda en nuestra cuenta de Instagram, que en instantes va a estar en nuestro canal de YouTube. Y bueno, Sandra, creo que importante ese aporte, agradecerte tu tiempo y el poder compartir esta noche con nosotros y con cada una de las personas que nos están acompañando. Gracias, yo vivo a plenitud estas entrevistas o estos en vivos gracias a Enlace Corporativo, a nuestra doctora Mabel, que nos permite estos espacios. Creo que ya lo hace continuamente allí contigo, ¿cierto? Entonces, viví a plenitud este momento. Eso es, centrarse en el aquí y en el ahora para vivir a plenitud y seguir resolviendo aquello que de alguna manera no nos deja conectarnos con el aquí y el ahora. Tampoco sentir culpa porque hayan situaciones que quizás no nos dejan vivir en algunos momentos a plenitud, sino buscar herramientas para seguir gestionando, seguir ajustando y seguir sanando, para poder abrazar la vida con plenitud. Bueno, Sandra, mil y mil gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por tu aporte, gracias por compartirlo con todos nosotros y esperamos encontrarnos nuevamente en una próxima oportunidad. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Gracias a ustedes. Y bendiciones y un abrazo, Pipe. Chao, Sandra. Me quedo por acá con algunos mensajes que nos llegan de nuestros seguidores y que están compartiéndolos por acá, que nos dice Carolina Herrera, muchas gracias. Jenny Gómez 576, muy interesante el tema. Mil y mil gracias por enseñarnos a vivir en plenitud. Cara Abril 1972, muchas gracias por la información y por su tiempo. A ustedes, mil gracias por acompañarnos y por hacer parte cada jueves de este proceso que hacemos junto a ustedes, junto a todo el equipo de trabajo de Enlace Corporativo. Dice Paola Lar, gracias, doctora, también por el tema y por el desarrollo del mismo. Gracias a cada uno de ustedes y ya próximamente muy atentos y muy pendientes de nuestras redes sociales para que juntos estemos compartiendo estos temas tan interesantes. Recuerden, en instantes quedará todo el like para los que se lo perdieron, para los que no tuvieron tiempo o entraron de pronto algo tarde, lo podrán ver desde el inicio, lo podrán ver a través de Instagram, a través de YouTube, en el canal de YouTube, y muy atentos y muy pendientes de poder entonces también compartir y entregarnos de pronto algunos temas sugeridos que ustedes quieran que tratemos en este espacio, algo en especial que a ustedes les haya pasado, algo que ustedes de pronto quieran conocer a profundidad, lo pueden compartir, nos pueden preguntar o lo pueden hacer a través de mensaje interno, dejan en el transcurso de la semana y con gusto estaremos entonces buscando a los profesionales que puedan contarnos un poco más sobre este tema. Gracias a todos ustedes, una feliz noche y nos encontramos, si Dios quiere, la próxima semana en estos espacios de charlas con Pipe. Chao.